a agregar otro subíndice, que es el subíndice K, para trabajar con planos en el espacio. O sea que cada plano que yo represente va a tener inserta una matriz con una cierta cantidad de filas y una cierta cantidad de columnas. Esta matriz yo la voy a poner en lo que se llama un plano, y los planos los voy a contar, ¿sí?, en base a una variable que yo le ingrese. Simplemente voy a agregar, ¿sí?, un máximo de planos o un mínimo de planos que va a ser 1. Y un máximo de planos ustedes ingresarán. ¿De acuerdo? Entonces, para que ustedes la vean representada a la matriz, ¿lo ven los planos? Yo tengo el Sí, plano profe. 0, Sí, se ve. plano 1, simplemente, chicos. ¿Para qué? Porque yo, si yo la trabajo a la matriz sola, voy a tener una matriz, voy a tener dos matrices, ¿sí? Pero yo estas dos matrices que tengo, la tendría que integrar, ¿sí? Y la integro a través de plano. Y después pongo un P y un K. O sea, háganme cuenta que pongo un M y un I. Entonces, P es la cantidad de plano y I va a ser, perdón, K va a ser el subíndice del elemento, que quiere decir que está en el plano 0, en el plano 1, ¿sí? O sea, fila, columna, plano. O sea, va a ser el subíndice completo, va a ser A sub I, J, K. ¿Se entiende? Que pertenece al K de plano 0. Lo primero que se cuenta. Para eso voy a tener simplemente que incorporar un for más, chicos, y eso es todo. Para saber si estoy trabajando la matriz en el plano 0, en el plano 1, o en qué plano estoy trabajando. Y la matriz se la trabaja como ustedes ya saben. ¿Se entiende? Sí, Entonces, profe. miren, yo les muestro un ejemplito para que vamos directamente a los bifes. ¿Cómo se carga una matriz multidimensional? ¿Sí? Y voy a cargar la matriz, ¿sí?, en base a lo que yo ya le acabo de decir. Voy a declarar I, J, fila columnas, voy a declarar el K, que va a pertenecer a los planos. O sea, esto corresponde al elemento de la matriz, IJK. Y M, N y P son lo que yo llamo fila y columnas y la cantidad de planos. Voy a tener una matriz por cada plano. Y las matrices no van a ser distintas en cada plano, van a ser iguales. ¿Me entienden? Entonces, las filas y las columnas que yo ingrese para cada uno de los planos va a ser la matriz, la misma matriz, que para el plano 0, para el plano 1, para el plano 2, y así dependiendo de la cantidad de matrices que tengo. ¿Se entendió lo que es una matriz multidimensional? Profesor. Sí, profe. Sí, profe. ¿Sí? Es fácil, chicos. ¿Qué es lo que tenemos que agregar? Simplemente ingresamos la cantidad de planos. Ya vemos cómo lo podemos representar a los planos en la vida real. ¿Sí? Entonces, primero hago un for para planos. Lo primero que se cuenta, chicos, son los planos, porque ese es el elemento principal de todo esto. Los planos. Y cada plano va a tener una matriz en I y una matriz en J. ¿Sí? Entonces, el elemento que yo voy a leer de la matriz es el elemento A sub IJK. Para el plano 0. A sub IJK para el plano 0, A sub IJK para el plano 0, ¿sí? Van incrementándose las filas y las columnas. ¿Sí? Voy a leer la matriz dentro del plano. Una vez que ya salgo de la matriz, he leído la primera matriz del plano, ¿sí? Paso a incrementar los planos, paso al segundo plano, y vuelvo de nuevo elementos 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. ¿Sí? Incremento el plano, como ya hay dos planos nada más, ¿sí? K, que vale 0 y 1, es menor que 2, sí, incremento 1, ya 0, 1, y el próximo incremento es 2. 2 menor que 2, no. Sale de la cantidad de planos y la matriz quedó leída. ¿Se entiende? Sí, Y lo profe. mismo voy a hacer para mostrar la matriz. Simplemente voy a imprimir el elemento A sub IJK que acabo de leer en esta matriz. ¿Sí? Carguemos la matriz. Carguemos el ejemplito que le acabo de dar, el dibujito. ¿Lo ven?
Entonces yo tengo una matriz, ¿sí? Tengo una matriz en el plano 0 y tengo una matriz en el plano 1. ¿Cuál voy a poner 0 y 1? ¿Sí? Pueden poner el elemento que ustedes quieran, ¿no? Yo lo llené con 0 y 1. Entonces, ¿qué cantidad de planos tengo acá? 2. 2. 2. Cantidad de filas de la matriz de cada plano. 2. 2 también. Cantidad de columnas, 2, ¿verdad? Me siguen hasta ahí. Entonces vamos a ingresar el elemento A sub 0, 0. 0. O sea, 0 para I, 0 para J, 0 para el plano. Porque estoy en el plano 0. ¿Sí? El plano van a ver que se conserva 0, 0, 0, 0. Para los 4 elementos. Pero van a ir diferenciando. Fila 0, 0, 0, 1, 0, 2, 0, perdón, 1, 0 y 1, 1, pero siempre en el plano 0. Ahora paso al plano siguiente y así voy a ir cargando la matriz. ¿Sí? La carguemos, chicos, a esta. ¿Cómo está? Díganme ustedes. 1. 1. Muy bien. La estamos leyendo por fila, ¿no? Sí. 1. 1. Muy bien. 0. Muy 0. bien. 0. Y ahora 1, ¿verdad? 1. Perdón. 0, 1. 0 y ahora 1. Listo. El primer plano. Fíjense que todo el plano es en plano 0. Se fue incrementando fila y columna. ¿Sí? Ahora pasaría a ¿qué? Al plano 1. O sea, 0, 0, 1. El siguiente elemento, pasamos acá. Incremento planos. Ya se incrementaron fila y columnas, terminaron los for de los fila y columnas. Ahora el for de los planos. Voy al plano 1. ¿Ven? Y comienzo el elemento 0, 0 y el plano 1. ¿Sí? Carguemos. 0, 0. 0, 1 1. y 0. 0. ¿Sí? Listo. Cargada la matriz, chicos. Y lo que muestro es 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0. Eso es lo que cargué. Y eso es todo. ¿Sí? Ese es todo el tema de matrices multidimensionales. ¿Vamos a un ejemplito? Mono. Vamos a un ejemplito. A ver. Archivo, abrir. Hagamos un ejemplo. Hagamos el ejemplo. A ver cuál es. El 2. Ejemplo 2. Me dice, miren el ejemplo, vamos a la vida real. Estamos, háganme cuenta que estamos en un cine. Nos situemos en el cine, en el portal. ¿Sí? Entonces, el portal tiene dos salas, teóricamente, porque vamos a hacer con dos filas y dos planos, perdón, para dos filas y dos columnas. Nada más no vamos a hacer para más. Vamos a utilizar el ejemplito que venimos utilizando en el dibujo. Entonces, acá es un cine que tiene dos salas. ¿Sí? Tiene dos salones y cada salón tiene 4 asientos nada más. ¿Sí? Un cine chico. Dos filas y dos columnas. ¿Sí? Entonces voy a tener 4 asientos. Entonces me dice, ingresar los datos de la regla. Solo ingresar 0 para libre, ¿sí? Y 1 para ocupar. Vamos a ver qué hacemos después. Ahora, me dice, ingrese un número del salón. Yo no quiero para toda la matriz. ¿Sí? En este caso, solamente para un único salón. Quiero saber la cantidad de asientos libres, o sea, cuántos ceros, yo ingreso al salón y quiero saber cuántos ceros tiene esa matriz. Simplemente en la pregunta A, ¿se entiende? Pero para un solo salón, no para toda la matriz. ¿Sí? Si fuese para toda la matriz, te dirían cuántos ceros tiene. Empiezo a recorrer el primer plano. Tengo un cero, tengo 2, tengo 3, tengo 4. O sea, tengo 4 asientos libres. Si tengo 4 asientos libres y eran 8, voy a tener 4 ocupados. ¿Sí? Ustedes quieren saber, por ejemplo, la recaudación del cine. ¿Qué hacen? Recorren los dos planos preguntando el elemento igual a 1, porque es el ocupado. 1, 2, 3, 4. Tengo 4 asientos ocupados. Por lo tanto, tengo 4 personas. Multiplicado por el precio de la entrada, tengo la recaudación del cine, ¿verdad? Del cine, no de cada sala. ¿Se entiende?
Acá yo le estoy preguntando al revés. Quiero saber cuánto recaudó la sala que yo ingrese. Mejor dicho, cuántos asientos desocupados tengo para saber cuántas personas van a volver a ingresar. Y en el punto C, me dice, encuentra y muestra a través de una función con tipo, ¿sí? Ya vemos la función, la cantidad de asientos ocupados en total. Fíjense que acá yo les digo en total. Tengo que contar la cantidad de uno del plano 0 y la cantidad de uno del plano 1. ¿Se entiende, chicos? A través de una función con tipo. Sí, Sí, profe. profe. ¿Sí? ¿Les parece fácil? ¿Lo entienden cuál es la Sí, sí, conocimiento? sí. Sí, está ¿Sí? sencillo. Es fácil, no es. A ver, simplemente le estoy aumentando un for, no estoy haciendo otra cosa, simplemente estoy agregando planos, nada más. La matriz la trabajan como ustedes ya saben. O sea, ven que es un tema a continuación de otro. Si no sabe matrices, no van a saber mucho. ¿Se entiende? Y el que entró tarde tampoco se perdió toda la aplicación. Entonces, pero no importa, tengo la otra clase, filmo la clase, no estoy filmando, voy a filmar la clase, esta que les estoy dando a ustedes, y la voy a subir al repositorio. Así tengan la clase ya grabada. ¿Ok? Bien, empecemos a desarrollar. ¿Sí? La carga de la matriz, ¿sí? Fíjense que acá ustedes tienen que leer, chicos, que les dice que están situados en un cine que tiene 2 salones con 2 filas y 2 columnas cada salón. Entonces no me pueden leer acá, lea P, lea M y lea N, ¿verdad? Directamente le estoy asignando a P, a M y a N, le asigno el valor 2, porque me dice puntualmente para 2 salones con 2 filas y 2 columnas. ¿Se entiende? Sí. Entonces, no hace falta que yo lea, porque si ustedes me liberan el valor de plano, fila y columna de cada plano, me va a venir uno y va a poner 3, 4, 2, 14, va a poner lo que quiera. No. Si acá les dijeran, nos situamos en un sitio que tiene P salones y cada salón tiene M filas y N columnas, ahí sí ustedes pueden hacer el problema general para P salas o salones, para M filas y N columnas. En cambio acá no. ¿Se entiende? Sí, Sí, Eso profe. profe. deben tener en cuenta porque eso nosotros calificamos en un parcial, en un práctico, en un evaluativo control, calificamos, ¿sí? ¿De acuerdo? Lo que ustedes tienen que hacer. ¿Cómo entienden el enunciado? ¿Cómo hacen el planteo del enunciado? Eso es la lógica de resolución. ¿Sí? ¿Se entendió o no? Bueno, vamos a Sí, resolverlo. profe. Vamos a resolverlo. Entonces me dice el punto A, ingresar los datos de la regla. Ingrese 0 para libre y 1 para ocupado. O sea, nos remitamos al dibujito. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacemos? Lo primero que hacemos en el programa principal es declarar el elemento de la matriz. Ustedes se acuerdan que para declarar el elemento de la matriz no declaraban la subicota, sino que declaraban o dejaban los espacios de memoria para trabajar el elemento de la matriz. O sea, 10 por 10. Pero acá vamos a dejar 10 por 10 por 10 porque estamos incorporando los planos. Entonces declaramos, ¿sí? Una matriz chica nomás, 10 por 10 por 10. Declaramos I, J, K para el elemento de la matriz, declaramos M, N, P para, digamos, los planos, fila y columna. ¿Sí? Vamos a tener, primero, la cantidad de asientos libres, creo, o ocupados, libres, creo. Después vamos a sacar la cantidad de ocupados y dado un determinado salón, ¿sí? Yo lo que tengo que averiguar cuántos asientos tenía el salón, no sé si libre o ocupado. Ya lo veo. ¿Ok? ¿Se entiende la declaración de variables? Sí, profe. Bien. Entonces, una vez que ya tenemos asignados los valores de plano, fila y columna, empezamos a cargar.
Dice que yo mando un mensaje que diga, solamente cargue 1 para ocupado y 0 para el libre. Le estoy mandando un mensajecito al operador. ¿Sí? Entonces, fíjense, ¿cuántos planos voy a tener acá? 2. Entonces el for tiene que ir de 0 a 1, menor que 2. El IJ es una matriz de 2 por 2, ¿sí? 2 para fila y 2 para columna. Entonces cargo 0 y 1. Y comienza de 0. ¿Mm? Y leo el elemento A sub IJK. Es lo que hice recién la carga, chicos. Una vez que tengo cargada la matriz, que es el primer punto, voy a pasar al segundo, al punto B. Me dice, el punto B me dice, ingresar un número del salón. Uno de los dos. ¿Sí? Indicar la cantidad de asientos libres. ¿Quién se va a mantener constante acá? Lo plano. La cantidad de salones. Claro que Muy serían los planos. bien, el salón. ¿Sí? Entonces va a ser el salón 0 o el salón 1. Entonces el elemento A sub IJ, K, el K siempre va a ser lo mismo. Entonces cuando yo lea acá, ingrese el número de salón, ¿qué salón? Supónganse el 1. Entonces fíjense que yo no hago for para salón, porque salón siempre va a ser el 1. En vez de poner K, pongo el salón que yo ingresé. O sea, salón siempre va a ser 1. El elemento 0, 0, 1. 0, 1, 0. 1, 0, 1 y 1, 1, 1. Solamente para ese salón. Terminaron la fila y columna de ese salón y se terminó el problema. El punto ese problema. No hago un for de salón porque no me pide para todo. Me pide para un único salón. O sea que el valor de K se mantiene en el que yo ingresé. Lo mantengo en 0, 1. Por eso pongo, en vez de poner A sub IJK, pongo A sub IJ salón, que es el que yo ingresé acá. Y me sitúo solamente en el salón que yo quiero. ¿Se entiende? Entendido. Sí, profe. Si fuese una matriz común, chicos, y yo le digo, solo quiero que me sumen solamente la fila 1. Entonces ustedes van a decir, ingrese fila. Y tienen que ingresar 1. Entonces el elemento que yo voy a leer es el elemento A sub fila J, nada más de la matriz, ¿verdad? Y solamente hago el for J, porque el I siempre va a ser la misma fila. Solamente sumo los elementos de esa fila. No hago un for I. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, sí, ¿Ven sí. que Profe. ¿Ven que es exactamente lo mismo? Entonces, ingreso el salón. Yo voy a ingresar el salón 1, por ejemplo. ¿Sí? Entonces me dice, el problema me dice, ingresar en un determinado salón, indicar la cantidad de asientos libres. Tengo que ver qué elemento 0, cuántos elementos 0 tiene ese salón ingresado. ¿Sí? Entonces voy a recorrer, fíjense, fila y columna preguntando en un determinado salón, preguntando si el elemento A sub J salón vale 0. Si vale 0, lo cuento. Y eso es todo. Entonces la cantidad de libres, ¿sí? Es L. Entonces imprimo la cantidad para el salón 1, la cantidad de elementos libres, que en este caso serían 3. Y después me dice el punto C, dice encuentre a través de una función con tipo. ¿Por qué con tipo? Porque me va a devolver, me va a devolver un único valor que es la cantidad de asientos ocupados. Pero no de un salón, sino de toda la matriz, o sea, de los dos salones. Tengo que saber cuántos elementos 1 hay en los dos salones, a través de una función con tipo. Entonces, armo la función con tipo. ¿Sí? Si armo la función con tipo, acá voy a poner, en vez de voy a poner la naturaleza del valor que retorna. O sea, retorna el contador de ocupados. ¿Sí? Porque me dice igual a 1.
de los dos planos. Por eso hago un for P, un for K. ¿Se entiende? Entonces, empiezo a recorrer, me sitúo en el plano 0. Recorro filas y columnas de ese plano 0 buscando el elemento 1. Si encuentro un elemento que sea igual a 1, ocupado igual a ocupado más 1. Voy incrementando el ocupado. ¿Y qué parámetro tiene esta función? Esta función, ¿se acuerdan? En la matriz común, le mandaba m, n, y le mandaba el elemento a sub 10, 10. Esto debía coincidir con lo que yo declaraba acá. ¿Se entiende? Entonces Sí, profe. tengo 3 parámetros por valor, parámetros de entrada, y va a retornar como una función con tipo, va a retornar un único valor, que es el contador que yo calculo. ¿Retorna a dónde? A donde llamo la función, que la llamo acá, ocupado. ¿Lo ven? La cantidad de asiento ocupado en ambas salas es ocupado. Y acá retorna el valor que yo calculé en la función, o sea, el que retorna. En este caso, ¿cuántos ocupados hay en el 1? Retorna valor 1 Uno solo. solo. El contador es 1. Entonces dice acá, cantidad de asiento ocupado en ambas salas es 1. Porque retorna un valor a donde es llamada la función, con tipo. Y los parámetros de la llamada de la función, de una función, es los parámetros que yo tengo sin el subíndice. Los parámetros que yo tengo sin los subíndices. O sea, P, M, N y A. ¿Se entendió? Sí, profe. Sí, profe. ¿Alguien quedó con dudas? Entonces carguemos para este problemita. ¿Sí? Lo primero me dice que tengo que cargar la matriz. Y acá yo le pongo, fíjense, le pongo en vez ya de ponerle 0, 0, 0, le pongo salón 0, ¿sí? Fila 0, columna 0. O sea que estoy cargando, ¿sí? Este salón. Después cargaré este y se termina de cargar la matriz. Porque me pide, primero tengo que cargar la matriz completa, como está. Después que ya trabaje con un plano u otro, es otra cosa. ¿Sí? Carguemos la matriz. 1, 1, 0, 1. ¿Sí? Salón 1. 0, 0, 1, 0. La cargo a la matriz por fila. ¿Sí? ¿Y ahora qué me dice el punto B? El punto B, ya está el punto A. ¿Sí? 0 y 1 para libre y ocupado. Entonces, voy al punto B. Ingresar un número al salón indique la cantidad de asientos libres. Tengo que buscar, ingresar un salón determinado y buscar los valores de los elementos igual a 0, porque me dice de los libres. ¿Sí? Entonces, voy acá y me dice, ingrese el número del salón. ¿Qué salón quieren? 0. 0. El 0. Entonces, ¿cuántos libres va a haber acá? Unito. Solo. Uno solo. Entonces me tiene que dar la cantidad de asientos libres en el salón 0 es 1, porque el contador solamente va a contar un 0. ¿Sí? Es lo que tiene el contador, más 1 es 1. Como no hay más, se terminó. Para este salón y se terminó. Porque yo no hago para todos los salones, sino hago para el salón que yo ingresé. Ingreso el salón 0. Vengo acá, ingreso el salón 0. ¿Sí? Y cuando presione Enter, ¿sí? Cuando presione Enter, voy a ir al punto B. Y va a decir, al punto C, perdón, encuentra a través de una función con tipo la cantidad de asientos ocupados, pero de todo el cine, de los dos salones. ¿Sí? O sea que me tiene que decir, cantidad de ocupados, 1, 2, 3, 4. Tengo que buscar el elemento A sub I, J, salón, ¿sí? Y preguntar si el elemento es igual a 1. ¿Se entendió? Me tiene que dar 4. Entonces, el resultado que me tiene que dar este problema es un asiento libre en la sala 0 y 4 asientos ocupados en todo el cine.
¿Sí? Entonces, para el salón 0 que yo ingresé, es un asiento libre, y para todo el cine son 4 asientos ocupados. ¿Lo ven? Sí, Eso, profe. eso es todo, chicos. Eso es todo. Veamos el ejercicio de clase. ¿Cómo entienden? Van a ver que es exactamente lo mismo. Miren la tarea, el ejercicio de clase. ¿Sí? Trabajo el arreglo de clase. Miren, dice en un hotel, en una cadena de hoteles, una cadena de P hoteles, ¿sí? ¿Cuántos planos voy a tener? P planos. O sea, P hoteles. Voy a tener P hoteles. Y en cada hotel voy a tener un número de pisos y un número de habitaciones. O sea, M son los pisos y N son las habitaciones. Entonces, en el piso 0 voy a tener 3 habitaciones. O sea, N-1. En el piso 1 voy a tener 3 habitaciones y en el piso 2 voy a tener 3 habitaciones. O sea, en total en el hotel voy a tener 9 habitaciones, en un hotel chico. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Qué les pide? Lo que acabamos de hacer con otro nombre. Ingrese la regla a través de una función sin tipo. Cargo la matriz, la cantidad de hoteles que tiene esta cadena. ¿Sí? La cantidad de hoteles yo la voy a ingresar porque me dice P hoteles. Ya sea para 1, para 2, para 3 hoteles. ¿Sí? Y ahora me dice, cantidad total de personas alojadas en la cadena de hoteles. Acá habrá 5, en el piso 0, habitación 0, hay 2 personas. En el piso 0, depende cómo ustedes carguen la matriz. ¿Se entiende? Sí, profe. Me dice, a través de una función con tipo, ¿sí? Calcular cuántas personas alojadas por cada cadena de hoteles. ¿Sí? Entonces, ¿ven que lo mismo? Si yo tengo que acá contar cuántos elementos de esta cadena, ¿sí? ¿Cuánto tengo acá? Digamos que son una cadena con 2 hoteles. Este es el primer hotel y voy a tener otro plano para el segundo hotel. ¿Sí? Entonces, sumo este, más 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 este. Paso al otro plano. ¿Sí? Sumo este, más este, más este. Y voy acumulando. No vuelvo el contador a cero, sino lo que tenía el contador más el nuevo plano. Más este, más este, más este. Y yo cuento la cantidad de personas que están en el hotel. En la cadena de hoteles. ¿Sí? ¿Se entiende o no? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Y eso lo tienen, chicos, y eso lo tienen hecho acá. Eso lo tienen hecho acá. Cargan la matriz, ¿sí? Pero acá, ¿qué tienen que hacer? Acá tienen que ya no poner para dos planos, para 2 filas, 2 columnas. Tienen que leer, ingrese el valor de P, ingrese el valor de N, ingrese el valor de M, ¿sí? Y Sí, acá, profe. ¿qué voy leyendo? Voy leyendo el elemento de la matriz de cada plano. Primero leeré el elemento para el plano 1, para el plano 0, mejor dicho, perdón, y después leeré todos los elementos o cargaré los elementos para el plano 1. Y se terminó la carga. Esto lo tienen que hacer dentro de una función. ¿Sí? ¿Cómo lo van a hacer dentro de una función? ¿Qué valores tiene la función? ¿Qué parámetros, chicos? La función carga. ¿Qué parámetro le mando? M, N y P. Muy bien, listo. Entonces tendré una función que va a tener entero P, entero M y entero N. ¿Sí? Y coma entero A sub 10, 10, 10. ¿Se entiende? Ahí están los parámetros. Es una función carga y acá desarrollan la carga de la matriz. O sea, desarrolla. ¿Lo ven?
Sí, profe. ¿Todos entendieron cómo lo van a hacer? Sí, profe, entendido. ¿Entendido? Entendido. Bien. ¿Y ahora qué les pide? El otro puntito que le pide. A ver, ejemplo el ejemplito de clase. ¿Qué le pide el punto 2? Cantidad total de personas alojadas por esta cadena de hoteles. O sea, los elementos van acumulando en sumador los elementos del plano 0 más los elementos del plano 1. ¿Sí? ¿Sí? Y es una función con tipo, porque van a retornar el sumador completo. ¿Se entiende o no? Sí, profesor. Sí, profe. Sí, seguro. ¿Están en condiciones de hacerlo solos? Sí, sí, sí. ¿Sí? Sí, De profe. todas, de todas maneras, yo le puedo pasar este ejemplito para que usted lo tenga y lo modifique. Sí, ¿Sí? porfa. Eso justamente iba a pedir eso. Listo. Ya nomás. Este es el ejemplo 2 de clase. Ejemplo 2. Ya les paso por el grupo. ¿Sí? K6. Y acá le voy a estar pasando el ejemplo 2 de clase. ¿Sí? En el ejemplo 2 está la carga de la matriz y lo que tienen que ir haciendo y la función. ¿Ok? Ok, profe. Es lo que está acá. Lo que acabo de hacer acá. ¿Sí? Usted lo modifica. Ya tiene resuelto el problema de clase. Bien, hagamos un problemita más. Un problemita más complejo. ¿Qué más complejo? Le cambio de enunciado nada más, pero es en sí es lo mismo. A ver, hablamos un problemita más. El ejemplo 2, el ejemplo 1. ¿Qué les dice? El ejemplo 1. Lo vamos a hacer un poquito más complicado. Miren la forma de complicado que voy a hacer. Ingresar un valor X. ¿Sí? Yo no tengo la matriz. No tengo el elemento. ¿Qué va a ser el elemento que yo voy a cargar en la matriz? Ingreso un valor, supónganse el 3. ¿Sí? Y ahora me dice, genere los múltiplos de dicho valor y asígnelo como elemento de un arreglo tridimensional o multidimensional, de orden P por M por F. ¿Sí? Encuentra también una función sin tipo los siguientes valores. Una vez que yo cargué la matriz, generada por los múltiplos de X, ¿sí? Tengo que decir promedio de los elementos del arreglo, o sea, tengo que sumar todos los elementos y sacar su promedio. Y tengo que calcular la cantidad de múltiplo de 6, ¿sí? De toda la matriz. Multidimensión, ¿no? Entonces, fíjense, ¿cómo sería la matriz que yo tengo que armar? Supónganse que yo voy a ingresar, ¿sí? Una matriz, ingrese la cantidad. Primero ingreso el valor que quiero sacar los múltiplos y armar la matriz. Eh, ¿Cuántos planos, cuántas filas y cuántas columnas quiere que tenga la matriz? Si nos vamos al ejemplo, ¿sí? Yo quiero tener dos planos, ¿sí? Y esos planos van a tener una matriz de 2 por 2 y otra matriz de 2 por 2. ¿Qué van a ser los elementos que yo tenga en la carga de la matriz? Van a ser los múltiplos de 3. Entonces, el primer múltiplo de 3 es 3. El segundo múltiplo de 3 es 6. El otro múltiplo es 9. O sea, va a ser 3 por 1, 3 por 2, 3 por 3, 3 por 4, 3 por 5, 3 por 6, 3 por 7 y 3 por 8.
¿Sí? Entonces, ¿cómo cargo, cómo genero ese elemento? El elemento A sub ij, dependiendo del valor de X que yo ingrese, si yo ingreso el 3, ¿sí? Voy a multiplicar. El valor se mantiene constante el 3, porque quiero buscar los múltiplos de 3. Pero voy a poner un contador que primero comience en 3 por 1. Después incremento C, va a ser el otro elemento 3 por 2. Incremento C, 3 por 3. Incremento C, 3 por 4. Incremento C, ya son 4 elementos de la primera sala, de la primera matriz. Paso al siguiente plano, ¿sí? Y acá va a ser 3 por 5. 3 por 6, 3 por 7 y 3 por 8. Son 8 elementos en total, porque son 2 por 2. Y por 2. 2 por 2, 4 y por 2, 8. La cantidad de elementos total de la multidimensión es 8 elementos. ¿Se entendió? Sí, se Sí, entendió, profe. Sí, profe. profe. ¿Sí? Entonces, cuando ustedes le pidan generar la tabla del 5, entonces ustedes generan 5 por 1. El próximo elemento salta a la siguiente fila y hace 5 por 2. Incrementa C, 5 por 3 y arma la tabla del 5. ¿Se entiende? Es lo mismo que armar una tabla. ¿No hicieron algún ejemplo de ese? Genere la tabla a multiplicar del 0 al 9. La tabla del 9. La tabla del 9 va a ir de 0 a 9. ¿Sí? Entonces el primer elemento de C va a 0. 0 por el elemento ingresado que es 9. 0 por 9. ¿Sí? O 9x por C. 9 por 0. Incremento C. 9 por 1. 9 por 2. 9 por 3. 9 por 4. 9 por 9. Y se terminó el for. Armo la tabla de 9. Bueno, acá tengo que armar las matrices que son múltiplos de 3. Cada elemento. ¿Sí? Una vez que armé la matriz que está acá, esta es cargar la matriz con los valores que les pide. ¿Sí? Perdón. Cargar la matriz con los valores que pide. ¿Sí? Una vez que tienen que cargar la matriz con los valores que les pide que genere, ¿sí? Ya tengo la matriz en memoria. Y ahora le pide, a través de una función sin tipo, ¿sí? Decir cuál es el promedio de todos los elementos de las dos matrices, de toda la matriz multi, y calcular, a través de una función sin tipo, calcular, ¿sí? Cuánto es el promedio, ¿sí? El promedio de los múltiplos de 6. Entonces, empiezo a recorrer, voy a poner un sumador S para empezar a recorrer la matriz. ¿Qué parámetros va a tener la matriz? Como una función sin tipo, la matriz no devuelve ningún valor. Ustedes tienen que mandar los valores al programa principal. ¿Y cómo lo mandan? Lo mandan por referencia. ¿Lo ven? Sí. Siempre los valores que ustedes mandan son valores de salida. Y la única manera de mandar los valores que calcula la función, como una función sin tipo, no retorna valores, sino que ustedes los tienen que mandar al programa principal. ¿Sí? Entonces, van a ingresar como parámetros de entrada y parámetros locales de entrada, van a ingresar la matriz en sí, o sea, M, N y P. Pero ¿qué va a retornar la función para mostrar el programa principal? Va a retornar por referencia el promedio de los elementos de toda la matriz y cuántos son los múltiplos, un contador, que son los múltiplos de 6. Ven que a los dos valores los retorno por referencia. ¿A dónde los retorno? Donde me dice que lo muestre. El promedio y los múltiplos. ¿Lo ven? Sí, profe. Sí, profe. ¿Sí? Entonces, empiezo a recorrer la matriz. Plano 0. Fila 0, columna 0. Pregunto si, mejor dicho, no pregunto, voy acumulando los elementos de la matriz mientras la voy recorriendo a los dos planos y a las dos matrices. ¿Ve? Lo voy acumulando el elemento por elemento y pregunto si ese elemento es múltiplo de 6. Este es el mod 6. ¿Igual a 0? Sí, entonces lo cuento. Entonces voy al mismo tiempo acumulando todos los elementos de las dos matrices y preguntando cuántos elementos de las dos matrices son múltiplos de 6. Entonces,
voy a calcular, una vez que yo ya haya recorrido toda la matriz, voy a calcular el promedio. ¿Cómo saco el promedio? Es la suma de todos los elementos dividido en la cantidad de elementos de la matriz. Y la cantidad del elemento de la matriz, de la matriz multi, siempre estoy hablando, ¿no? Me dice cantidad de filas por cantidad de columnas por plano. ¿Cuántas filas tengo? 2. ¿Cuántas columnas? 2. ¿Y cuántos planos? 2. 2 por 2 por 2. ¿Cuántos elementos en sí voy a tener en los dos planos? En una matriz de 2 por 2, 8. 2 por 2, 4 y por 2, 8. Entonces, la suma dividido en 8, ¿sí? Me da el promedio. Y lo mando por referencia a mostrarlo en el programa principal, que es acá. El promedio es tanto. Lo mando por referencia al programa principal. ¿Sí? Y después, cuando termine de recorrer la matriz, tengo cargado el contador, que es la cantidad de múltiplos. También lo voy a mandar por referencia al segundo valor que calcula la función, lo voy a mandar también como referencia a donde lo tengo que mostrar. La cantidad de múltiplo de 6 es mul. Y acá lo mando mul, que lo calcula la función acá. Fácil, ¿no? ¿Les parece? Sí, profe. ¿Sí? Eso es todo, matrices multi, chicos. Eso es todo. ¿Quieren que lo hagamos correr al programita? Lo hagamos Bueno, bueno. correr. Sí, Bueno, profe. Profe. Miremos esto y hagamos, a ver, yo les voy a mostrar con la tableta. Hagamos, a ver, hagamos lo que nos pide el programa. ¿Sí? Entonces, ¿qué valor quieren que ingresemos el 3 o quieren ingresar otro valor para sacar múltiplo? Y le mandamos el tren nomás, profe. ¿El 3 nomás? Bueno, listo. Mandamos el 3, entonces lo hagamos desde el comienzo. Entonces, empecemos a cargar la matriz. ¿Sí? El número dice acá, ingrese, para la carga de la matriz, ingrese el valor de X. ¿Qué valor quieren sacar el múltiplo? Van a generar un múltiplo como elemento. Ingresamos el valor, perdón. Ingresamos el valor 3. ¿Sí? Entonces, ingrese la cantidad de planos. ¿Cuántos planos va a tener esta matriz? Siempre la misma, 2. son 2 planos, pero las matrices son iguales para los 2 planos. ¿Sí? Entonces, plano 2. Ingrese las filas. Voy a ingresar 2 filas, ingrese las columnas, 2 columnas. ¿Sí? Ustedes quieren ingresar más, ingresen más. Lo prueban después. ¿Mm? Bien, comencemos. Comencemos a cargar la matriz, pero la matriz tiene que estar cargada por el número que genera, por este, ¿verdad? Entonces, me sitúo en el plano 0 y J00. O sea que estoy plano 0, el elemento I0, J0. ¿Sí? Que va a resultar ser de lo que tiene el contador inicialmente, que es 1, por el número que yo ingresé para generar el múltiplo. 1 por 3, 3. Genero el primer múltiplo. ¿Sí? Incrementamos J, porque estoy en el for de J. Incremento J, me voy acá. Entonces, estoy en el plano 0, elemento 0 de I, 1 para J. ¿Sí? ¿Cuánto valía C anteriormente? 0 más 1, 1. Ahora voy a estar ingresando acá el elemento 3 por 2. ¿Sí? Porque C valía 1, perdón. ¿Sí? 1 por 3. Acá va a ser 3 por 2, porque C se incrementó en 1. 3 por 2, 6. este elemento. Ya no se terminaron las columnas. Voy a incrementar las filas. Ahora estoy en la fila 1. ¿Sí? ¿Cuánto valía C? C valía 2. Ahora C vale 3. 3 por 3, 9. 9. 3 por 4, 12. Se terminaron las columnas, se terminaron las filas y voy a incrementar los planos. ¿Sí? Al terminarse la columna y fila de este plano, voy a pasar al plano 1.
¿sí? Y vuelvo al elemento 0, 0. ¿Cuánto valía C acá? Valía 4, ahora C vale 5. 5 por 3, 15. 15. 15. Ahora C vale 6. 6 por 3, 18. Preparen una calculadora, por favor. Alguien que me ayude con los cálculos. Preparen una calculadora. Uno solo. Acá C vale 6. 7 por 3, 21. 21. 8 por 3, 24. es generado. Se terminaron las filas, se terminaron las columnas y se terminaron los planos. La matriz queda cargada con los múltiplos, ¿sí?, del número ingresado, que es 3. ¿Se entiende? Terminó la carga. Listo. Una vez que termine la carga de la matriz, ya voy a pasar al punto, ¿sí?, al punto A. El punto 1 era cargar y generar la matriz. El punto 2 o B, ¿sí?, sería el promedio de los elementos del arreglo y al mismo tiempo, en la misma función, la cantidad de valores que sean múltiplos de 6. ¿Sí? Entonces, voy a empezar de nuevo a recorrer la matriz multi, ¿sí? La matriz multi, ¿sí? Empiezo a recorrer la matriz multi, pongo el contador para acumular todos los elementos de la matriz, ¿sí? Y pongo un múltiplo en 0 para saber cuántos múltiplos de 6 hay en la matriz multi, en toda la matriz. Entonces, voy a tener un acumulador S que comienza en 0, ¿sí? Y voy a tener una variable mul que también comienza en 0. Acá voy a ir acumulando todos los elementos de la matriz y acá voy a ir contando, ¿sí? Acuérdense, múltiplos de 6 en toda la matriz, multidimensión. Entonces ahora pregunto, ahora empiezo a recorrer la matriz por plan, me sitúo en el plano 0, fila 0, columna 0, ¿sí? Estoy acá. Entonces S recibe el valor que tiene S inicialmente. ¿Cuánto tiene S inicialmente? 0. 0. 0 más 3, ¿cuánto es? 3. S 3. vale 3. Y ahora pregunto, ¿el 3 es múltiplo de 6? ¿Cómo, ¿El 3, profe? el 3 es múltiplo de 6? No. No. No, entonces no lo cuento. ¿Sí? Incremento J. Voy a este valor. El sumador va a ser lo que tenía antes el sumador más el nuevo valor, que es 6. Ahora vale 9. Voy acumulando los elementos de la matriz, ¿ves? Ahora digo, 6 es múltiplo de 6. Sí. Entonces Sí. tengo el primer múltiplo. Paso a la siguiente fila. Columna 0. Plano 0. S recibe lo que tenía S más el nuevo valor de A sub i acá, que es 9. ¿Sí? 9 múltiplo de 6, No. No. no lo cuento. Paso a este elemento. ¿Sí? S recibe lo que tenía S más el nuevo elemento, más 2. ¿Sí? 12 múltiplo de 6, Sí. Sí. entonces ya no tengo 1. Incremento el contador de múltiplos. ¿Sí? Ya múltiplo no vale 1, sino que vale 2. Tengo el segundo múltiplo de 6. ¿Sí? Se terminaron las filas, las columnas. Se terminaron las filas, ahora incremento plano. Paso de este plano al plano 1. Pero los contadores y acumuladores siguen actuando. No lo vuelvo a 0, pero paso al plano siguiente. Ahora estoy en el plano 1, elemento 0, 0. Entonces, S recibe lo que tenía S más el nuevo elemento, que es 15. Y ahora pregunto, ¿15 múltiplo de 6? No. No, paso a este. ¿Sí? No lo incremento múltiplo. Paso al 18. ¿Sí? S recibe lo que tenía S antes más 18. ¿Sí?
18 múltiplo de 6, Sí. sí, entonces ya no tengo 2 múltiplos, tengo 3 múltiplos. Incremento el contador de múltiplos. ¿Lo ves? Paso al siguiente. ¿Sí? S recibe, ¿sí? Incremento las filas. S recibe lo que tenía S más 21. ¿21 múltiplo de 6? No, paso a este. S recibe lo que tenía S más 24. ¿Sí? ¿24 múltiplo de 6? Sí. 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 Incremento el contador de múltiplos, por lo tanto tengo 4 múltiplos de 6. Se terminaron las filas, se terminó la columna, incremento plano. ¿Hay más plano? No. Entonces tengo que mandar por referencia el valor que calcula la función en S y en múltiplo. ¿Sí? Entonces mando por referencia el valor, ¿sí?, de múltiplos y el valor de promedio. Pero todavía no saca el promedio. ¿Sí? No saca el promedio. ¿Cómo lo saco el promedio? Porque me pide el promedio de los elementos de toda la matriz multidimensión. Entonces, el promedio va a ser igual. Como quiero que me dé la parte real, float, y va a ser S sobre la cantidad de filas por la cantidad de columnas, perdón, por N, y por la cantidad de planos, por P. Esto es 8. Es 8 ¿por qué? ¿Cuántos elementos tengo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. ¿Sí? Cantidad de filas para esta matriz 4. Por la cantidad de columnas 2. Y por 2 planos, 4 por 2, 8. Perdón, 2 por 2, 4 y por 2, 8 porque son 2 planos. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto va a ser la suma? ¿Cuánto sacaron la suma? 108 la suma. Muy bien. El promedio va a ser igual a 108 sobre 8. ¿Cuánto da el promedio? 13,5. 13.50. ¿Sí? ¿Y cuántos múltiplos eran? 4. Múltiplo de 6, 4. Entonces, eso es lo que la función manda al programa principal. Y el programa principal lo muestra acá. El promedio va a ser .2f pro, que va a ser 13.50, y la cantidad de múltiplos va a ser 4, que lo manda la función por medio de parámetros por referencia, que lo calcula acá. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, profesor. Entendido. Sí, profe. Bien, hagamos correr entonces esto, ¿sí?, con el mismo dibujito que tenemos acá. Entonces, ingresemos el valor de x. ¿Cuánto vale el valor de x? ¿Cuánto vale el valor de x? 3. Bien, ¿qué número quieren calcular para sacar los múltiplos y ponerlo como elemento de la matriz? El 3. ¿Sí? Cantidad de planos. 2. 2. Ve que siempre yo estoy primero en la cantidad de planos. Ahora, cantidad de filas y columnas que va a tener la matriz en cada plano. Cantidad de filas, 2. 2. Cantidad de columnas, 2. 2. ¿Sí? Listo. Solito lo generó a los elementos de la matriz. Ustedes ven que no lo carga. Este elemento que nosotros lo hicimos a mano, solito lo generó el programa. Y me dice, una vez que lo generó, hace lo que tiene que hacer a través de la función. ¿Sí? El promedio es 13.50 y la cantidad de múltiplos 6 es 4. ¿Se entendió? Sí, profe.
Y eso es todo. ¿Ven que siempre lo mismo? Va a depender si quieren que trabaje por fila, quieren que trabaje por columna de cada plano. Si quieren que trabaje con un plano, si quieren que trabaje con dos planos, con toda la matriz. ¿Sí? Siempre va a ser lo mismo. Listo. Les paso este problemita que es el problema número, ejemplo 1 para clase. Les paso esto. Por el grupo. Ejemplo 1 para clase. Listo, chicos. Ya tienen la carga de la matriz por funciones. Tiene el recorrido y el mostrar la matriz cargada. ¿Sí? A través de una función. Y acá tiene el ejemplo 1, que es el ejemplo de generar elementos de la matriz. ¿Sí? Y resolverlo por lo que le pide el programa. Pregunta. ¿Hay alguna pregunta sobre el tema? Con esto estamos terminando lo que son matrices multidimensión y estamos terminando ya, por suerte, que es un tema largo, ¿sí? El tema de arreglos. Unidimensional, que fue vectores, bidimensional, que fue matrices, y multidimensión, que es matrices multidimensionales. ¿Se entiende? Sí, profe, se entendió Sí, todo. profe. La clase que viene, vamos a comenzar. Seguimos en la unidad 4, pero pasamos ya al tema de cadena de caracteres. Van a ver que no solamente se trabaja con números, sino que trabaja también con caracteres. Ya sea con caracteres o cadenas de caracteres. Puede ser una palabra, puede ser una frase o puede ser toda una estrofa. ¿Sí? Y van a ver, también la clase que viene es una sola clase, ¿sí? Porque es cortito, se ven solamente las instrucciones puras de manejo de cadena. ¿Sí? Van a ver, por ejemplo, el len de cadena, string len, que cuenta la cantidad de caracteres que tiene la cadena. Pero, ¿qué pasa acá, chicos? Cuando nosotros trabajamos con cadena de caracteres, van a ver que tenemos que respetar los símbolos especiales y los espacios en blanco de cada cadena. ¿Sí? Por ejemplo, hola, mundo. Acá vamos a tener una cadena de caracteres que tiene una cierta cantidad de cadenas, de caracteres, perdón. Empezamos a contar, hay una función que cuenta los caracteres, que incluye el espacio en blanco que está entre hola y mundo. Eso es una instrucción que va a contar los caracteres de una cadena. Si ustedes me pueden decir, profe, pero si nosotros también podemos leer con un scanf, podemos leer una cadena, o no, o sí. ¿Qué opinan ustedes? ¿Sí? Scanf por ciento, ¿y qué iría en por ciento? Si ponen C, es un solo carácter. Si ponen una S de string, me están leyendo una cadena completa. Entonces, por ciento S, ¿sí? El valor nombre, por ejemplo. En la variable nombre, yo la declaro como una cadena de caracteres e ingreso el nombre. Leonardo Rafael. Y estoy leyendo Leonardo Rafael. ¿Ok? Pero si la leo con scanf, cuando vaya a mostrar, voy a leer Leonardo Rafael, todo junto, porque el scanf no me respeta el espacio en blanco. En cambio, ¿cuál sería la instrucción para leer una cadena? La instrucción gets. La instrucción gets. La pongo acá abajo. Eso ya lo van a ver. Van a ver qué fácil que es. Sí. Gets directamente. Mire de fácil que es trabajar con cadena. ¿Sí? O sea, gets nombre. Y nombre le he definido como una cadena de caracteres en la declaración de variables. Entonces, esta instrucción, si yo pongo acá, yo pongo
¿sí? Entonces me lee Leonardo espacio Rafael. Si yo a esto lo tengo que leer con un scanf, que también lo puedo hacer, ¿sí? Lo tendría que poner de esta manera. Por ciento S, que es un string, ¿sí? Una cadena, coma, la variable ¿sí? Y esto, cuando yo ingrese, me va a leer. ¿Ven la diferencia? Sí, profe. No respeta el espacio en blanco. ¿Se entendió o no? Bueno, esta es la introducción a lo que viene. Profe, eso de la librería Conio, Sí, son las librerías estándar, que también maneja cadena, ¿no? ajá, No, es la librería estándar lib o estándar std lib, o ¿cuál es la otra? std lib, y la otra es, ¿cuál es la común? Con una librería también incluye las instrucciones de cadenas. Con las librerías estándar que ustedes ponen acá, estándar IO o estándar lib, ¿sí? Estas librerías incluyen, ¿sí? Incluyen las instrucciones de cadena de caracteres, porque son básicas. ¿Se entiende? bien, profe. Bueno, chicos, con esto los dejo. Ya ahora voy a grabar, no sé si la grabaré hoy, porque hoy tengo la tercera clase y después a las 3 tengo examen final. Tengo mesa de final. Así que no sé si me va a dar tiempo, termino reventadísimo. O sea, agotadísimo porque ya en la segunda clase me falta una tercera y me falta todavía tomar a ocho estudiantes que se presentan para el final del día de hoy. Dale, profe, no hay problema. Así que hasta antes del viernes ya van a tener la clase, me faltaría, creo que me falta subir una clase de matrices, la clase 1 de matrices, la clase 2 de matrices y la clase de multidimensión. ¿Sí? Les debo, ya la clase 1 está subida, ¿de acuerdo? Me falta subir, yo creo que en ustedes me falta subir la clase 2 y la clase de multi. Hasta el viernes ya tienen todo. ¿Sí? Bueno, Recuerden, profe. Vete, recuerden profe. si tienen algún problema, alguna consulta de teoría, ¿sí? Ustedes saben que en el aula virtual está en los horarios míos de teoría y los horarios de teoría de todos los profesores, de la ingeniera Valla y del ingeniero Moyano. Pueden asistir a las clases teóricas que ustedes quieran. Igual para la práctica. No se olviden, tienen que decirle al profe de práctica que grabe, antes que empiece, profe, grabe la clase y súbala, porque la necesitamos la clase práctica. Con video. Tiene la obligación el profe de grabar la clase y de subirla en la parte de práctica. ¿Sí? Por Sí, ahí profe. el profe empieza la clase, no la graba y bueno, ya la perdieron ustedes. ¿Sí? Por eso tienen que decirle, nadie le va a meter a goma ni tampoco le va a decir, profe, grabe la clase para que después la suba. Ustedes la necesitan. Ya depende de ustedes, por supuesto, del profe. Pero ustedes son los que lo tienen que hacer acordar al profe, porque una vez que el profe arranca ya no va a poder volver, ya está incompleta, o va a tener que ingresar a arrancar de cero. ¿Me entienden? Vale, profe. Profe, grabe la clase, empiece a grabar la clase. Bueno, el profe, bueno, está bien, grabo la clase. ¿Ok? Hay que presionar. Sí, Hay que señor. presionar. Presión, presión, presión. No hay otra, no hay otra. ¿Sí? Después nosotros los presionamos a ustedes. Ustedes presionen ahora. Tienen que sacar toda la presión y con los tapones punta al profe para que le dé todas las herramientas que el profe pueda. ¿Mm? ¿Sí? Después Sí, nosotros los profe. expliquen las Sí, herramientas. profe. Ahí presionamos nosotros. Bueno, listo chicos. Que tengan un buen fin de semana y cuídense.
Qué bueno, Nos vemos, profe. Un abrazo igualmente. Igualmente. Chao, 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 Hasta luego, chao, profe, chao. que ande bien.